otra hora de experiencia y pido al apoyo de equipo técnico que me apoye para estar silenciando a los nuevos ingresos, por favor. Será un honor compartirles que en esta noche nos acompaña mi queridísima maestra Patsy Jacqueline Córdoba Ramírez, que es licenciada en gerontología con la especialización de procesos cognitivos y demencia. Maestra en gestión y desarrollo social, ambas por la Universidad de Guadalajara. Tiene estudios en tanatología y cuidados paliativos. Sin embargo, en los últimos años se ha dedicado al trabajo de la línea de investigación educativa, desarrollo social y envejecimiento, con temas específicos de pedagogía y percepción de la muerte. Aunado a esto, medicina tradicional, alternativa, curanderismo, los oficios del adulto mayor, entre otros que han publicado en capítulos de libros y artículos de difusión científica. Dentro de su experiencia como gerontóloga, se ha desempeñado en consultoría privada, investigación y actualmente en la docencia. Actualmente, repito, en la Universidad del Adulto Mayor, conocido como SUAM, en un taller llamado Diálogos sobre la vida, su final y la vejez. Asimismo, brinda en la licenciatura de gerontología clases y en la UNIVER en el programa de enfermería. Pues bienvenida, maestra. En cuanto guste comenzar, adelante. Gracias. Hola a todos, buenas noches. Bueno, me presento, soy Patsy, me pueden decir Patsy, maestra, o como quieran, no tengo ningún problema. Entonces, vamos a iniciar si ya están todos listos. Siempre me gusta iniciar mis charlas que son sobre la muerte, diciéndoles que si por algún motivo extraño que no podamos como encontrar o entender, nos sentimos como extraños o vamos sintiendo un poquito de tristeza, de nostalgia, sepan que es completamente normal cuando hablamos de temas sobre la muerte, indudablemente o de forma irremediable llegan recuerdos sobre ausencias, sobre pérdidas. Entonces tómense un respiro y continuamos, ¿no? Si en algún punto de la charla ustedes sienten así como de, oye, detente un segundo, por favor me avisan también para que todos juntos podamos tomar ese respiro. Entonces, si no tienen ningún inconveniente, si ya todos estamos listos, entonces vamos a iniciar. El tema de la charla es qué significa hablar sobre muerte social. Pero para poder entender este término, primero es necesario que hablemos sobre qué es la muerte como tal. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bien, la muerte se ha estudiado desde hace miles de años, ¿no? Por algunas razones extrañas y no tan extrañas, el hombre ha perseguido de diversas maneras el entendimiento y la comprensión completa sobre el tema, desde qué significa, hasta dónde podemos llegar, cuáles son las formas en las que podemos interactuar directa o indirectamente con la cuestión de la mortalidad, si como seres humanos necesitamos ser reactivos o necesitamos ser apasionados de la mortalidad como tal, conscientes o inconscientes de lo mismo, ¿no? Y desde una base científica como tal, también la mortalidad ha dado muchas vueltas. Se ha investigado también desde diferentes formas, desde la antropología, la sociología, desde las ciencias de la salud, desde las ciencias educativas, desde la psicología, desde la espiritualidad, en fin, ¿no? Desde muchísimas áreas. Y todos llegamos a la misma conclusión. Nadie sabemos en realidad qué es la muerte ni qué significa la mortalidad en el ser humano, ¿no? Pero hay algo en lo que los que nos dedicamos al estudio de la muerte coincidimos, y que es una representación meramente individual. Aunque pareciera que todos entendemos lo que significa la muerte desde esta primera perspectiva, que son las ciencias biológicas, que es esta muerte que podemos observar en el otro, es decir, este cuerpo inerte que ya no existe de forma inmaterial, pero que podemos ver a través de un cuerpo rígido, de dureza corporal, de la disminución del color del cuerpo como tal, ¿no? Desde la ausencia o la pérdida o el fallo total del organismo y el último respiro, es como todos vemos y entendemos esta primera forma de muerte, ¿no?
y que seguramente en algún punto la hemos experimentado con mascotas, con seres a los que amamos y quisimos mucho, o con famosos, ¿no? De repente que nos llega la noticia y demás. Y que es esta forma de mortalidad que todo ser humano somos capaces de reconocer. La ausencia del otro a través del fallo total de las funciones vitales. Pero también desde las ciencias sociales tenemos otra perspectiva que intenta ser muchísimo más amplia, que busca evitar la desintegración total del ser humano. Es decir, mientras las ciencias biológicas se centran completamente en este último respiro, en el paro total de las funciones, las ciencias sociales nos intentan explicar que existe una mortalidad más allá de una cuestión biológica, algo que tiene, tiene que ver, más con el ambiente, más con la cultura, más con la interacción con los otros y que no necesariamente está dentro de este factor del cuerpo inerte, ¿no? Como tal. Y desde la religiosidad y desde la espiritualidad también se puede entender esta cuestión de la muerte como una división completa entre el cuerpo y alma, para poder llegar a dimensiones que tampoco nos podemos explicar todavía, ¿no? Y que aunque muchos también se han dedicado a lo mismo, seguimos intentando no encontrar cuáles son las razones. Y desde la religiosidad y desde la espiritualidad, perdón, tenemos un montón de vertientes desde donde nos lo podemos explicar. Desde el cristianismo, desde el catolicismo, desde el budismo y entre otras muchas, ¿no? Religiones que explican también este fenómeno. Y al final, no solo estas tres, sino todas las demás dimensiones, pues permiten al final de cuentas que podamos encontrar nuevas formas de acceder al conocimiento con respecto a la muerte. Y entonces, una vez que ya entendemos como que hay diversas perspectivas y que ninguna es mejor que la otra, sino que intentan complementarse, también habría que hablar que existen diversos tipos de muerte. Como ya decíamos, la más común es la muerte biológica, que es esta suspensión permanente del organismo, que tiene una definición clara por una cuestión biológica, pero que además tiene un criterio y una forma de evaluación y que además es irreversible. Es decir, cuando nosotros morimos o cuando alguien muere, tenemos una carta en donde se dice que la persona falleció a tales horas, en tal día, en tal lugar, y estas son las causas. ¿No? Entonces, desde ahí ya podemos entender o le damos una razón a la mortalidad. Es decir, el sujeto de nombre fulano murió por tal razón y a tal hora. Pero cuando hablamos de la muerte psíquica como tal, no es necesario que el sujeto haya perdido esta capacidad de respirar o que tenga una falla completa del organismo, sino que se da más a nivel cerebral. Las personas van perdiendo las capacidades de tomar decisiones, van perdiendo autonomía, van disminuyendo la responsabilidad sobre sí mismos, también van perdiendo roles sociales, que también afectan directamente en cómo visualizan esta cuestión y que puede ser de forma parcial. Un ejemplo de este tipo de muerte es el Alzheimer o el Parkinson, por ejemplo, que son patologías, que van haciendo que el sujeto pierda esta capacidad de tomar decisiones y autonomía. Y entonces a partir de eso nosotros podemos ver una muerte psíquica, que es lenta y es agresiva y es muy dolorosa, pero que al final es un tipo de muerte que podemos ver de forma progresiva. Y la siguiente que tenemos es la muerte social, que es en donde nos queremos detener un poco más. La muerte social es un tema muy interesante, pero es un tema también muy invisibilizado. Y tiene que ver precisamente con las clases, la división del trabajo, la posición social, el estatus y los roles que se juegan en el sistema como tal en el que nosotros estamos insertos. La muerte social como tal vamos a entenderla como aquella interacción, o más bien implica la interacción y la relación con los otros, tanto el rol y el papel que desempeñamos dentro de ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una persona adulta mayor, en la vejez, esto se ve directamente relacionada con las pérdidas que se tienen a partir de llegar a esta etapa de la vejez, ¿no? Llega la jubilación, a lo mejor el nido vacío, se van los hijos, quizás nos volvemos cuidadores de nuestros nietos
quizá vamos perdiendo amigos, quizá perdamos a la pareja, ¿no? Y vamos perdiendo también estos roles que durante años hemos ido ejecutando. Y esta muerte social también se da o se ve desde dos sentidos. Desde la cuestión colectiva, que va centrado en los sujetos que no coinciden con el ideal de productividad. ¿Qué es el ideal de productividad? Lo vamos a entender como aquella persona que ni estéticamente, ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente, ni físicamente coincide con lo que se esperaría de. Es decir, un sujeto que para el sistema no aporta absolutamente nada. Por ejemplo, una persona en situación de calle. Por ejemplo, un chico o una chica con problemas de adicción. Por ejemplo, una mujer o un hombre adulto mayor. No, es decir, que están en una constante situación de vulnerabilidad y que los llevan a una situación o a situaciones de vida indignas y que eso al final de cuentas hace que el sistema los tome como si fueran un muñequito y los dejen de lado. Y por otro lado, la vivencia o la experiencia individual que tiene que ver con el rol o cómo el rol del sujeto se va comenzando a ver de forma innecesaria, ¿no? Dentro de su comunidad, dentro de su familia, dentro de su grupo, dentro de la sociedad general. Ejemplos claros, cuando una persona llega a la jubilación, ¿no? Y a lo mejor, por alguna extraña razón, los papeles no salen bien, no le están dando su pensión, no está entrando el dinero, y entonces empieza a perder este rol de ser quien da, ¿no? Ser quien da el dinero dentro de su familia y empieza a perder poder, empieza a dejar de tomar decisiones, empieza a dejar de ser incluido dentro de su sistema familiar o de amigos, deja de ser invitado a reuniones y entonces ahí vamos experimentando también la mortalidad, pero una mortalidad social. Es decir, este sujeto deja de existir para los demás, respira y vive y lo podemos ver, ¿no? Pero al final de cuentas va perdiendo un papel, que es el papel de interconectarnos o de tener una relación directa con los otros. Para entender también cómo funciona esta cuestión, es importante también que entendamos que existe algo que se llaman roles sociales y que por más que nosotros no queramos tener o jugar o desempeñar un rol social, es inevitable, ¿no? Esto lo vamos a entender como un conjunto de funciones, de normas, comportamientos y derechos que van a ser definidos por el contexto de desarrollo en el que nosotros vamos a estar insertos. No es lo mismo ser madre en el campo que ser madre en la ciudad, por ejemplo. Y no es lo mismo ser o tener un embarazo adolescente siendo de una comunidad indígena que tener un embarazo adolescente en la urbe, por ejemplo, ¿no? Igual de esta forma no es lo mismo envejecer en el campo que envejecer en la ciudad, o envejecer en Zapopan y envejecer en Tonalá, ¿no? Por ponerles municipios. Entonces, desde ahí nosotros ya estamos desempeñando un rol y es un rol que socialmente se espera que yo pueda desempeñar de forma adecuada y que si yo lo ejerzo de esta forma adecuada, entonces tengo derechos y tengo garantías. Pero que si no lo hago de la forma en la que la sociedad lo espera, entonces no tengo derechos y no tengo garantías y me toca trabajar más de lo normal para entonces ser capaz de poder ganar este tipo de cosas. ¿Me das la siguiente, por favor? Dejen tomar un poquito de agua. Dentro de los roles sociales tenemos también una división bastante clara. Tenemos uno que se llama el rol adscrito, perdón. Ese no va a depender de nuestra voluntad. En ese no nos podemos convertir en ningún tipo de persona. Son características que se van a delimitar a detalle. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, te conviertes en madre, ¿no? Si tienes un nieto, te conviertes en abuela. Pero no son o no nos podemos convertir en nada más porque nosotros queramos. Van a depender del sistema en el que estemos y de las formas en las que trabajamos dentro de. Mientras que el rol adquirido se va a obtener a través del esfuerzo que hace el sujeto. Por ejemplo, si yo trabajo mucho, a lo mejor me cambian de puesto y de ser supervisor ahora soy gerente. Y entonces ahí desempeño un rol que fui adquiriendo gracias al esfuerzo que yo estoy haciendo. Va a depender completamente de mis habilidades y de la responsabilidad que yo tengo con respecto a la función que estoy ejecutando
y el contexto deberá de ser favorecedor. Es decir, yo puedo tener todas las habilidades y todas las actitudes para poder ser un buen gerente, pero si el contexto no me favorece, por más que me esfuerce, no voy a ser capaz de poder pasar a ser gerente, ¿no? Entonces, también desde aquí podemos encontrar otro tipo de roles, como el rol familiar, el rol en el noviazgo, los roles dentro de la familia, los roles dentro del trabajo, y que si ustedes piensan un poquito en su vida cotidiana, se van a dar cuenta que no solo desempeñamos ni uno, ni dos, ni tres roles sociales, ¿no? Desempeñamos más de 10 y va a depender completamente del grupo con el que estemos. Entonces, ¿me das la siguiente, por favor? Todo esto nos lleva a empezar a entender por qué la muerte social es tan importante y por qué también al mismo tiempo es necesario que empecemos a hablar de ellos, siendo grupos sociales que interactúan unos con otros, que es necesario y que es una necesidad del ser humano que entablemos relaciones con los otros. También es necesario que entendamos, que la muerte social existe y que podemos jugar dos roles dentro de la misma. O somos quienes ejecutamos al otro a través de arrancarlo del sistema, o de ser quien permite visibilizar que el otro está perdiendo roles y derechos a través del sistema social, pero que siempre se puede hacer algo para regresarlos, ¿no? Y que no se pierdan dentro de. Esta muerte social, al igual que las otras, se experimentan de diversas formas. La primera de ellas es la muerte del otro. ¿Cómo nosotros sabemos si el otro está muriendo? Porque podemos ver características, podemos ver comportamientos, podemos ver aislamiento, podemos ver soledad, podemos ver tristeza, podemos ver enojo, rabia, ira. Podemos ver o tenemos muchas características del otro cuando hablamos de una cuestión de muerte social. No nos damos cuenta de que un sujeto está siendo arrancado de sus roles sociales porque ya no cumple con ciertas características, porque nos damos cuenta de. Y cuando hablamos de esta experiencia propia, es muchísimo más difícil darnos cuenta. Parecería que es más fácil, pero siempre aceptar que uno en algún momento de su vida muere de forma social sigue siendo difícil y es choqueante. Es muchísimo más fácil aceptar que a lo mejor tenemos una enfermedad, ¿no? Y que eso nos va a llevar inevitablemente en algún punto a una disminución de las funciones, que aceptar que dentro de mi propio desarrollo o de mi propio crecimiento comienzo a experimentar una muerte social y que a veces hagamos lo que hagamos es imposible no parar por ese o no pasar por ese lugar, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Pensemos lo que pasa con los chicos que salen de la adolescencia y se convierten en adultos jóvenes, ¿no? Pasan de, por llamarlo, no tener preocupaciones en el contexto laboral y demás, a empezar a pensar en su futuro. Casa, coche, familia, carrera, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer en un año? ¿Qué voy a hacer en 5? Y entonces de pronto se dan cuenta de que las cosas fuera de el periodo de la adolescencia ya no son tan sencillas o parecen ya no ser tan mágicas como pareciera, ¿no? Y que ahora tengo más roles y tengo más responsabilidades y que para mantener mis derechos y para mantener mis garantías es necesario que yo me comprometa y que yo necesito hacer ciertas cosas. Pero también dentro de esa transición mueren o morimos más bien, ¿no? Dentro de qué es esta pérdida de roles que vamos teniendo. Dejamos de ser el mejor amigo, ¿no? Porque ahora crecimos y tomamos caminos distintos. Dejamos de ser el amigo que siempre iba a las fiestas porque ahora tenemos que trabajar mucho. No dejamos de ser la mejor amiga a la que le podían llamar todo el tiempo porque ahora estamos cansados, ¿no? Entonces, dentro de todas esas actitudes, vamos experimentando esta cuestión de muerte social. Pero otra vez, está tan invisibilizada que ni nosotros sabemos lo que significa morir de forma social, ¿no? Lo experimentamos nada más como una etapa y ya, ¿no? Si lo resolvimos bien, qué bueno, y si no, pues después en terapia, ¿no? Muchos años después. Y finalmente tenemos esta experiencia de muerte desde la cultura.
que nos habla de las formas en las que socialmente se vive y se presencia la muerte. Lo típico, ¿no? Cuando hablamos de mortalidad, el Día de Muertos, que es una de las grandes celebraciones que tenemos en nuestro país. Panecito, velas, altar de muertos, recordamos a los nuestros, depende de las creencias religiosas, hacemos ciertos ritos, ¿no? Y demás. Pero cuando hablamos de muerte social, ¿qué hacemos desde la forma cultural? La mayoría de las veces nada, ¿no? Solo experimentamos la mortalidad a través de la ausencia del cuerpo. Y no nos damos cuenta que habemos personas o que hay personas que están experimentando la mortalidad sin pasar por el fallo de las funciones, ¿no? Entonces, culturalmente también tenemos por ahí mucho que hacer y tiene que ver, o más bien lo poco que se ha estado haciendo, tiene que ver con carreras o profesiones que han buscado minimizar este estado de dependencia en el que están los sujetos para entonces poder reinsertarlos socialmente, que no deberíamos de reinsertar a nadie, ¿no? Deberíamos todos de poder estar en sociedad, pero pues al final de cuentas es parte de, y eso es lo que culturalmente deberíamos de hacer. Dentro de todas estas cuestiones, sobre todo cuando hablamos de mortalidad, es irremediable que pasemos o que hablemos de duelo con respecto a, sobre todo cuando hablamos de una cuestión de pérdida y de una cuestión también de pérdida de roles como tal. ¿Qué es el duelo? Más bien, ¿no? Esto lo vamos a entender como una reacción emocional por una parte, pero también como una reacción que tiene una serie de comportamientos que son completamente normales. Ningún ser humano pasa por algo que no sea el duelo, ¿no? Todo mundo experimenta el duelo, lo experimentamos a diferentes niveles, de diferentes intensidades, con diferentes sujetos, diferentes objetos, pero al final se experimenta. Que nos demos cuenta o que no nos demos cuenta que lo estamos experimentando, ya es otra cosa, ¿no? Tiene que ver este duelo con la pérdida, puede ser la pérdida de nuestro par, de nuestra pareja, de nuestra madre, de nuestra padre, de quien ustedes quieran, la ausencia total de una persona, pero también puede ser la pérdida de un objeto. No, a lo mejor esa fotografía que yo conservaba desde hace muchísimos años y que de repente un día desapareció y ya no la pude ver más, a lo mejor que se haya terminado mi perfume favorito, a lo mejor que haya terminado de ver una serie o de leer un libro que me gustaba mucho, quizá porque dejé de ver a mis amigos o porque dejé de estar interactuando con un grupo como tal o con un evento significativo, tal cual. Y este duelo, como les decía, es completamente normal y va a tener componentes físicos, psicológicos y sociales. En componentes físicos podemos encontrar aquellos asociados al dolor, que es este sentimiento de que nos duele el corazón o de tener el corazón roto, ¿no? Pero también podemos experimentar dolor de estómago, cansancio en las piernas, escalofríos, dolor de cabeza, ¿no? Síntomas físicos que podemos experimentar por otra cosa, pero que al final están relacionados con esta pérdida. En los psicológicos podemos enfrentar ansiedad, podemos enfrentar ataques de pánico, podemos enfrentar depresión, tristeza, emociones negativas, enojo. Y en las sociales podemos enfrentar aislamiento, podemos enfrentar soledad, podemos enfrentar también el disgusto o la nula o poca interacción con los otros, entre otros. Y cuando hablamos del duelo, se pasan, o más bien la literatura, que por muchos años se ha encargado de estudiar estas cuestiones, habla de 5 momentos que se experimentan y que no se van a experimentar como paso 1, paso 2, paso 3. ¿Me le regresas, Asa? Gracias. Y que no se van a experimentar de forma lineal, sino que es como si ustedes se subieran a una montaña rusa. No, empezamos plano y todo bien, pero luego empezamos a subir y creemos que todo va a estar bien, pero de repente, de estar así, ¿no? De forma natural, nos vamos en picada y caemos hasta abajo, ¿no? Y entonces tenemos esta sensación de estómago vacío y que el estómago se nos va hasta la garganta, ¿no? Y podemos experimentar algo que se llama negación. La negación, tal como su nombre lo indica, es este momento en el que yo no soy capaz de aceptar la ausencia del otro o el objeto que yo he perdido. Puede ser mi salud o puede ser una persona o puede ser un objeto, acuérdense.
Y después también puede experimentar enojo y se vale estar enojado y seguramente es la reacción que ustedes pueden identificar de forma más fácil cuando hablamos de duelo. También pasamos por algo que se llama negociación. La negociación es muy interesante porque podemos tener una negociación con nosotros mismos, es decir, intentando hacer un intercambio para disminuir alguna cuestión de culpa, alguna cuestión de miedo que yo tenga con respecto a esta ausencia, pero también puedo tener una negociación con respecto a mis creencias religiosas o a las formas en las que yo intento modificar esta acción. Puedo experimentar también tristeza y finalmente lo que se esperaría es que llegamos a un momento de aceptación. Pero como yo les decía, a lo mejor decimos, ay, hoy ya pasé por la tristeza y antier y toda la semana pasé por los otros 4, seguramente mañana toca la aceptación. La realidad es que no funciona así. Para llegar a la aceptación hay que esperar mucho tiempo y hay que emocionarnos y hay que llorar y hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Cuando creemos que ya llegamos, seguramente recaemos y nos volvemos a ir a la negación y pareciera que vamos empezando. Entonces, ténganlo en cuenta, el Entonces, duelo es una cuestión. Magno y ustedes tres se cerraron bien. Entonces es una cuestión que va y viene como tal. Listo, ¿me das la siguiente, Asa, por favor? Gracias. Cuando hablamos también de muerte social, podemos enfrentar esta mortalidad desde diferentes formas, tanto en el sentido físico como en el sentido más imaginativo posible. Y podemos experimentar, o al menos dentro de las investigaciones que yo he podido realizar, he encontrado algunos que son como los, no por llamarlos clásicos, pero los que sí están como más presentes. Por un lado tenemos el miedo a la muerte, ya sea tanto muerte física como social o psíquica, que se llama miedo general, que es esta posibilidad de que yo me enferme un día, de que yo pierda las capacidades cognitivas, de que un día me dejen solo y nunca más regresen por mí y todas las formas físicas o las diversas formas en las que yo puedo morir. Puedo morir solo, si puedo morir acompañado, quién me va a acompañar, cómo me van a acompañar, si nadie me va a estar viendo, cuáles son las condiciones, ¿no? Que este es el tipo de miedo con el que quizás todos nos podemos identificar de forma más fácil, que es el hecho de morir, porque a lo mejor nos vamos a enfermar y no sabemos cuál es el grado de enfermedad. Por otro lado, tenemos algo que se llama miedo a sopesar la vida. Cuando hablamos de este tipo de miedo es muy interesante porque pareciera, o más bien en algún punto tanto las creencias religiosas como el sentido de la espiritualidad funciona como una estrategia de afrontamiento. Es decir, que permite que nosotros podamos vivir la mortalidad sin que tengamos un miedo excesivo al no entender el proceso o a lo desconocido. Pero también se ha encontrado que este miedo también está asociado a la culpa, que está relacionado directamente con las creencias religiosas y con la cuestión de moralidad. Es decir, ¿qué tantas acciones buenas hice yo a lo largo de mi vida que me van a permitir llegar, no sé, por decir algo, al cielo, ¿no? O qué tantas acciones malas hice yo en mi vida que no sé a dónde me van a llevar, ¿no? Y que eso al final termina por ser una incertidumbre y termina frustrando el proceso. Y entonces algo que tú deberías experimentar de forma natural, porque al final de cuentas todos vamos a morir en algún punto de nuestra vida, se experimenta bajo esta culpabilidad, ¿no? Y entonces ahí tenemos o empezamos a generar un montón de acciones intentando minimizar esta cuestión y eso nos lleva a una cuestión de frustración, ¿no? Y eso es como una cadenita, ¿no? Algo que empieza chiquito termina convirtiéndose en una cadena larguísima que termina por encadenarnos en una cuestión de sufrimiento. Después está el miedo a la existencia después de la muerte, que tiene que ver únicamente con este desconocimiento y con a lo que nos vamos a enfrentar como tal. Si escuchamos que nuestra comadre dijo que tenemos que cruzar el río, sabemos nadar para cruzar el río. Si escuchamos que primero tenemos que pasar por el purgatorio, ¿qué vamos a hacer si estamos en el purgatorio? Si hay un cielo, si hay un infierno, todas las posibilidades, ¿no? Hacia dónde puedo ir. Porque al final de cuentas, como decíamos hace rato, la mortalidad es una experiencia individual y nadie viene a decirnos qué hay después de. O al menos no se ha comprobado, ¿no?
historias conocemos, pero al final de cuentas tiene que ver también con eso. Después tenemos esta cuestión del miedo a la propia muerte, que es una cuestión irreversible, es inexplicable y es irrevocable. Yo no puedo o no sabemos si puedo regresar a contarle a mi pareja qué fue lo que me encontré después de que morí, para darle tranquilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que yo me desconecte de los otros y que no sepa qué va a pasar con los que se quedan, ni qué va a pasar conmigo que me voy, genera también una cuestión de miedo bastante interesante. Y finalmente tenemos el miedo a la muerte sin más, que tiene que ver únicamente con la experiencia del proceso. Y aquí es donde entra también de forma social las diversas formas de muerte en las que fallecen las personas, ¿no? Por un choque, por un accidente de tránsito como tal, por un atropellamiento, quizá porque me perdí, quizá por la desaparición forzada, quizá por un secuestro, quizá porque perdí mis capacidades o mis facultades cognitivas, no sé, por muchísimas razones, ¿no? Y es decir, genera este miedo como tal al proceso. Dentro de este miedo hay algo también muy interesante y tiene que ver con las actitudes. Y tiene que ver con estas actitudes que van o que se van desprendiendo de estas formas en las que nosotros vamos experimentando la mortalidad. Cuando hablamos de muerte social y de muerte biológica como tal, podemos experimentar diversas actitudes que pueden o no estar asociados a los miedos con los que yo me estoy identificando. El primero es una actitud indiferente. ¿Qué es la indiferencia? ¿No? La indiferencia es una cuestión o es una actitud en el que nosotros le restamos importancia al tema que sea que nos cause incomodidad. Lo típico en el pueblo mexicano es actuar bajo la indiferencia. El 2 de noviembre podemos celebrar la muerte como queramos, ¿no? Y salimos y nos vestimos de catrinas, comemos calaveritas, le hacemos calaveritas a los amigos, ponemos nuestro altar. Pero no nos hablen de muerte porque entonces decimos, shh, ni hables aquí, ¿no? Ni digas nada porque no sabemos si la vas a traer o ni para qué hables de eso ahorita, ¿no? Entonces tiene que ver con mostrarnos resistentes y restarle importancia al tema. Y realmente hay una necesidad sentida de hablar sobre la muerte, porque por muchos años se ha silenciado el tema respecto a estos tabús que giran en torno a y que son completamente normales, pero que al final de cuentas es una preocupación y nadie tendría que estar preocupado en silencio. No tendríamos que poder expresarnos con respecto a lo que nosotros creemos o intentamos vivenciar con nuestra mortalidad. También tenemos otra de las actitudes más comunes, que es el temor, ¿no? Que se va a observar desde las diferentes formas de expresión. Por ejemplo, cuando, ahora, como decíamos, ¿no? Ni hables de la muerte y empezamos a hacer así, ¿no? Y empezamos a hacer señas y empezamos a callar a los otros. O nos vamos simplemente, ¿no? Ay, no, ya vas a empezar, ya vas a hablar de tus cosas. No, cuando nuestro papá nos dice, no, oigan, si yo me muero, aquí están los papeles. Ay, no, papá, ya vas a empezar con tus cosas, yo ya me voy, ya cuando no quieras hablar de eso volvemos a platicar, ¿no? Y tiene que ver con también una experimentación, o más bien se experimenta también de forma individual, pero también de forma colectiva. Y también se va haciendo una cadenita. Lo que podría ser un tema perfectamente normal dentro de una familia termina por convertirse en un tema tabú. Y nadie hable de la muerte porque no sabemos si hoy nos visita, ¿no? Y fue seguramente porque platicamos de ella. Después tenemos una de las actitudes que es, a mí me parece una actitud muy bonita, pero que genera mucha frustración y mucha culpa, y mucha culpa moral, ¿no? Y es esta actitud de descanso. Cuando nosotros o cuando la gente o las personas ven la muerte como la salvación, como la culminación del dolor, ¿no? Como por ejemplo, cuando una persona se enfrenta a un deterioro progresivo como una enfermedad de Parkinson o de Alzheimer, pensemos en una persona de Alzheimer, ¿no? Que termina por ser una persona desconocida. Vamos viendo el rompimiento del ser humano y cómo se aleja el ser humano de lo que yo conocía. Termina por ser ausencia, aunque esté vivo, ¿no? Y entonces pensamos en la muerte desde este sentido. Si mi papá o mi abuelito muere, va a poder descansar, pero también genera mucha culpa, porque no sabemos si lo estamos pensando desde
la capacidad o desde la conciencia de que el otro mejore su calidad de vida, que descanse, que no sufra más, o desde el egoísmo de que yo no tenga que estar haciendo ciertas cosas. Pero esta es una de las actitudes más bonitas porque también nos habla de cómo el ser humano sí es capaz de ver el sufrimiento de los otros. Y ver y ser conscientes del sufrimiento de los otros también nos permite echarles la mano y ayudarles con respecto a. Y finalmente tenemos la actitud de serenidad, que es este sentimiento de satisfacción con la vida y que la llegada de la muerte se da por hecho. También en les hablo como de experiencias con adultos mayores porque soy gerontóloga, entonces como donde tengo más contacto. Yo creo que se sorprenderían de la cantidad de adultos mayores que están listos para morir y que no necesariamente tiene que ver con su edad, sino con la culminación de las metas que han podido lograr. Y aquellos que no están satisfechos o satisfechas con su vida, siguen buscando cumplir metas y objetivos. En esta búsqueda de, entonces, poder decir, yo ya hice lo que tenía que hacer, hice todo lo que quería hacer y entonces ahora sí, que lleguen por mí cuando tengan que llegar, ¿no? Entonces, este sentimiento de satisfacción con la vida también tiene que ver con las formas en las que nosotros desempeñamos nuestros roles sociales. Si los cumplimos como queríamos cumplirlos, si fuimos socialmente abrazados por la sociedad como tal o si fuimos aislados completamente. Pensemos en dos perfiles muy distintos, ¿no? En una persona en situación de calle, que quizá no sabemos cómo ve la mortalidad, pero que ya sabemos que es un sujeto que nadie quiere ver, nadie quiere saber que existe, nadie quiere preocuparse por sus problemas, y por otro sujeto que tiene todas las condiciones para morir bien, ¿no? Que ya tiene asegurado su pedacito de terreno, ¿no? Que ya tiene todas las cuestiones bien realizadas, tiene un testamento, ¿no? Y que al final decimos también, no, pues es que él pudo hacer todo lo que quería hacer, ¿no? Y qué bueno, entonces, como ya hizo todo lo que quería hacer, entonces ya se puede ir, ¿no? Entonces, dentro de estas actitudes, también podemos tener ciertas incoherencias. Podemos tener una actitud de descanso, pero podemos tener un miedo irreversible con respecto a la muerte, ¿no? O podemos tener mucho temor. Podemos tener una cuestión de serenidad y aún así sentir frustración porque no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni por qué, ni con quién nos vamos a morir. Entonces, cuando hablamos de mortalidad, todo tiene un papel y todo permite que nosotros podamos generar estrategias de afrontamiento para disminuir esa sensación de frustración y de miedo que es completamente normal. Como experiencia, nada más les cuento, tengo una amiga, ahora somos amigas, ¿no? Con las que trabajamos esta cuestión de mortalidad y demás, que ella decía y juraba y perjuraba que ella no le tenía miedo a la muerte. Pero conforme nos fuimos metiendo en la plática, conforme nos fuimos conociendo, resultó que no le tenía miedo a la muerte, pero le tenía miedo a ahogarse, que es una forma de morir al final de cuentas. Pero entonces un día alguien le dijo que cuando las personas morían tenían que cruzar un río. Y entonces ella pensó, híjole, me voy a ahogar, porque yo no sé nadar, ¿no? Y me da miedo ahogarme. Y ella decía, pues es que a lo mejor ya estoy muerta, pero ¿qué tal si me muero una segunda vez? ¿No? A lo mejor si estoy muerta me vuelvo a morir y ahogada lo peor, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ella? Ella desarrolló una estrategia de afrontamiento activa, es decir, se metió a nadar, se metió a aprender a nadar por si se moría y tenía que cruzar un río, una de las posibilidades de ahogarse al menos disminuyera. Ya las demás, pues como sea, las iba a pasar, ¿no? Pero al menos ahogada no se iba a morir. Y son cosas que pareciera de repente que no tienen sentido, pero que cuando exploramos de forma más interna y nos damos una asomada con respecto a todo lo que nosotros sentimos, pensamos y creemos, sí tienen una relación directa con la mortalidad. Y estudiar la muerte permite entender también eso, y permite entender al otro desde sus actitudes, permite entender al otro desde las capacidades que tiene para responsabilizarse por ciertas cosas, pero también permite que nosotros, a nosotros mismos, nos podamos reconocer como sujetos conscientes y sujetos de cambio, y que es completamente normal y que está bien morir o experimentar la mortalidad de diferentes formas. Lo que no está bien es que nos estanquemos en una cuestión de mortalidad que no nos permita disfrutar la vida.
Entonces, como invitación, les invitaría ahora sí a reflexionar sobre aquello que gira en torno a su vida. Si hemos o no experimentado la muerte social, si hemos sido víctimas de o si hemos sido victimarios de, ¿no? Porque también podemos dar muerte social a los demás. Si tengo o no miedo de morir y cuántas veces yo me he puesto a hablar con mi familia con respecto a la mortalidad. Entonces, les invitaría a irse como con esas reflexiones para intentar entender también desde qué punto, desde qué escenario nosotros estamos viendo y leyendo la mortalidad. Y según yo, esta era la última diapositiva. Sí. Bueno, les pongo ahí una frase: hablar sin miedo a la muerte también es aprender a vivir sin miedo a la muerte. Entonces, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues por aquí estoy escuchándoles. Muchísimas gracias, maestro. No, la verdad, me encantaría abrir micrófonos y que todos aplaudiéramos al unísono. Gracias. Y fíjate, considero que es un tema, como dices, tan callado, pero tan relevante de tocar, porque esto nada más va a ir acumulando miedos, pesadez, intimidaciones, que al fin y al cabo esto nos va a llevar a no disfrutar nuestro proceso de envejecimiento. Sin embargo, considero que un parteaguas fue la pandemia de COVID-19. Eso fue una pandemia que nos llevó a tocar la realidad y con personas totalmente cercanas. Así que considero que ese fue un punto culme para empezar a tocar la llaga, para sanarla. Bueno, ante esta conclusión, invito a los participantes a que abran micrófono para resolver sus dudas. Podemos aplicar dos dinámicas, tanto por chat de Zoom, les vamos a estar apoyando para leer sus preguntas, sus dudas, porque sabemos que no siempre pues, se puede tener esa accesibilidad al audio. Y por otro medio, quien guste adelante, abra micrófono y aproveche la ponente. Igual en lo que se animan, ¿cómo ves? Me gustaría que tocáramos algo relevante para distinguir lo que es un duelo patológico y no patológico, que creo que ahí también raya en el miedo de expresar sus emociones. Sí, el miedo patológico, el duelo patológico lo podemos diferenciar del duelo normal porque se convierte en un obstáculo para que podamos continuar realizando las actividades diarias de nuestra vida. Es decir, la ausencia del otro ha impactado tanto que yo no soy capaz, por ejemplo, de quitar el luto, ¿no? Han pasado 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y yo continúo vistiendo de negro, por ejemplo, ¿no? O continúo llorando cuando veo la fotografía del otro, ¿no? Pero es un sentimiento de tristeza que yo no soy capaz de disminuir, ¿no? Siempre es intenso y siempre está presente. No es nostalgia, es tristeza y es una tristeza muy profunda. También tiene que ver con la temporalidad, aunque yo por ahí tengo una discusión con los teóricos, ¿no? Porque la cuestión del duelo es una cuestión sumamente personal, entonces en realidad ponerle un tiempo límite para saber cuándo finaliza y cuándo está bien y cuándo está mal, por ahí podría generarnos una cuestión pues preocupante. La teoría dice que un duelo patológico, o más bien un duelo normal, se convierte en patológico una vez que han pasado 2 años de la ausencia o de la pérdida de una persona o un objeto. Es decir, son 24 meses, pero realmente en 24 meses hemos superado la pérdida de una persona. En 24 meses realmente ya no vamos a sentir esta tristeza profunda. Ya nos habremos acostumbrado a abrir la puerta de nuestra casa y no ver a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestra mamá, ¿no? O a nuestro perrito o a nuestro gatito, ¿no?
en 24 meses de verdad ya estaremos rehaciendo nuestra vida como antes. Quizá no tan felices como lo éramos con la persona, con la presencia de la persona, pero ese es el duelo patológico, ¿no? El que ya tiene una duración bastante amplia y en el que experimentamos ira profunda, que es este enojo y este mal llamado amargamiento, ¿no? Que cuando le decimos a la gente es que estás amargada, ¿no? Tiene que ver con una tristeza muy profunda, quizá con una emoción de negatividad o de enojo constante, mientras que el duelo normal es aquel que experimentamos a lo largo de nuestra vida y que no va a dificultar o no va a presentar ningún tipo de dificultad significativa en lo que nosotros hacemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra interacción con los otros, con amigos, familia, sociedad en general, con nuestro estado de salud, y que además no cabe la posibilidad de tener pensamientos suicidas en un duelo normal, algo que puede pasar en un duelo patológico, ¿no? Que es esta idea de finalizar con nuestra vida porque no soportamos la ausencia o la pérdida del otro. Y que también no podemos decir si está bien o está mal, ¿no? Al final es parte de una emoción que se experimenta, pero entonces ahí cuando empiezan las alarmas de si es un duelo entonces patológico, ¿no? Es decir, cuando el otro empieza a expresar su necesidad de ir a donde está el otro porque lo extraña y es una necesidad constante que permea en el tiempo, que perdura, que se encuentra todo el tiempo ahí, entonces esa ya es una banderita roja, ¿no? Pero si mientras de forma normal transitamos este duelo y rehacemos nuestra vida y no pasa nada y al final llegamos a la aceptación, pues podríamos hablar de un duelo completamente normal. Pasa que a veces descubrimos que experimentamos duelos patológicos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos el acceso a la información. Una vez que entendemos qué es el duelo y que lo sabemos y que lo vamos reconociendo, decimos, ah, mira, con razón, cuando me pasó esto yo estaba bien enojado todo el tiempo, ¿no? Y luego estaba muy triste. Y con razón, desde hace 3 años, 4 años, 5 años, yo sigo igual de amargado desde que perdí este objeto, desde que se fue esta persona, ¿no? Entonces, eso también invita a la reflexión, a pensar cuál es la forma en la que nosotros vivimos nuestros duelos y si nos permitimos vivirlos. Porque además, como pueblo, como buen pueblo mexicano, siempre minimizamos nuestras propias emociones y nuestros propios dolores. Entonces, ya desde ahí habría que preguntarnos si de verdad nos estamos dando chance de experimentar nuestros duelos o estamos evitando, ¿no? Evitando llegar a este momento. Excelente. Y a veces todavía tenemos el prejuicio de ir con el psicólogo, ¿verdad? A pesar de toda la información que hemos visto y lo necesario que es. Acá mencionan, ¿qué frase sugieres omitir en un pésame al brindar perdón, en un funeral al brindar el pésame? La clásica frase de, ay, ¿cómo es que dicen? Yo entiendo tu dolor o comparto tu dolor. Hay que omitir esa frase porque no compartimos el dolor del otro. Podemos imaginarnos el dolor del otro, pero no lo compartimos. ¿Por qué? Porque el lazo que tenemos con la persona que falleció es distinto. No es lo mismo amar a nuestra madre, por ejemplo, siendo hija y siendo hijo, ¿no? Es distinto también. Entonces, frases como comparto tu dolor, todo va a estar bien, no te preocupes, él ya está descansando, seguramente está en un lugar mejor, hay que evitarlos porque en realidad no sabemos. Y eso lo único que puede causar en otra persona es incertidumbre. Y no sabemos si la otra persona está en condiciones de escuchar que todo va a estar bien, porque para él nada está bien. Está experimentando la muerte de alguien, nada está bien, ¿no? Hay un montón de papeleos que hacer, hay un montón de cosas en qué pensar y luego hay que pensar en que todo va a estar bien. Híjole, no sé, ¿no? Entonces, lo que se invita a hacer más bien es a abrazar a la persona si quiere ser abrazado, a respetar el dolor de la persona. Si la persona no quiere llorar, no hay que obligarlos a llorar. No llorar por la ausencia del otro también es completamente normal y no es un indicador de si lo quisimos mucho o lo quisimos poco, ¿no? Tiene que ver con las formas en las que expresamos nuestras emociones. Y también hay que evitar algo que se hace muy común en los funerales, que es dar palmaditas y decir, llora, llora y saca toda tu emoción, ¿no?
y no te limites. Hay que evitar también ese tipo de cosas. Yo sé que a veces las hacemos de forma inconsciente, porque nosotros queremos al otro y indudablemente queremos que esté bien. Pero dentro de esa conciencia, o más bien ahora que ya tenemos la información, hay que evitar este tipo de cosas y más bien jugar un papel de acompañamiento. No silencioso, ojo, tampoco quiero decir que vayan ahí sin decir nada, pero sí cuidando que no sean o que no maximicen la carga y el sufrimiento de la otra persona desde desde este querer verlo bien, porque pues no está bien en ese momento, ¿no? Ok, y como dices, ¿no? También que les nazca, porque si no les nace y lo hacen nada más por la presión social, se Y se nota. siente, Sí, sí, es sí, sí, correcto. sí. Acá también preguntan que, como comentábamos en la lectura de tu currículum, preguntan, ¿de qué manera has desarrollado la educación sobre la muerte en tu trayectoria profesional? Yo lo que he hecho, más bien lo que empecé haciendo desde el 2014 hace, quizás, más o menos, sí, ¿no? Empecé a hacer investigación con respecto a la percepción y el significado de la muerte en personas adultas mayores. Y es bien curioso porque yo inicié intentando tener una respuesta, porque yo nunca había experimentado la muerte de un ser querido. Entonces yo quería saber por qué la gente lloraba en los funerales. Parece muy extraño, pero yo no entendía por qué la gente lloraba tanto, o por qué la gente se enojaba, o por qué la gente se peleaba. Entonces yo quería saber qué pasaba, ¿no? Entonces empieza como una curiosidad que después se termina o se convierte en una investigación académica totalmente, que la he cargado hasta ahora, hasta el 2024, y desarrollo un programa que tiene fundamento en algo que se llama pedagogía de la muerte o educación para la muerte, que tiene que ver con enseñar a los otros a vivir la mortalidad desde la experiencia de la vida. Es decir, entendiendo conceptos como lo que significa la muerte desde mi propia experiencia, es decir, desde donde yo estoy posicionada en el mundo, qué he visto sobre la muerte, qué no he visto sobre la muerte, qué no entiendo y qué sí entiendo, y por qué para el otro significa una cosa horrible, pero para mí no significa nada, ¿no? Y todo esto lo he hecho con personas que no tienen ningún tipo de enfermedad terminal. Es decir, con personas que están completamente sanas, que a lo mejor tienen enfermedades crónico-degenerativas, pero que pareciera que no tienen ninguna necesidad de pensar en la muerte. Pero que al final de cuentas, desde mi trayectoria profesional, me ha permitido también entender por qué la vejez se mueve como se mueve dentro de nuestro sistema, ¿no? Porque el sujeto que va envejeciendo termina cumpliendo 60 años y se le abren las puertas a la antesala de la muerte, ¿no? Y lo sientan. Y órale, a esperar a que te mueras porque pues ya no hay nada más que te podamos ofrecer, ¿no? Más que esperar para morir, ¿no? Pero al final de cuentas también este reconocimiento de esta sensación también permite que los sujetos vuelvan a sentir esta cuestión de empoderamiento y de significado que los vuelve a reinsertar, ¿no? Y obviamente no estoy insinuando que soy la salvadora del mundo ni nada de eso, pero al final de cuentas, ser conscientes de lo que estamos experimentando y de cómo vivimos nuestra propia mortalidad, sí permite también que empecemos a jugar nuevos roles, desde este sentido de me faltan cosas por hacer. Entonces, a mí es algo que como gerontóloga me ha ayudado porque también me ha ayudado a entender cuál es mi propio proceso de vivenciar y de experimentar la mortalidad. Ahora ya sé muchas cosas, ahora ya sé por qué la gente llora, ya sé por qué yo no lloro, ¿no? Entonces, desde ahí ya puedo entender y también la cuestión de la empatía y la solidaridad con el otro, pues es indudable en carreras, más bien en todas las profesiones, ¿no? Y de ser seres humanos, tal cual, ¿no? Entonces, no sé si respondí la pregunta o me fui por las ramas. No, muy bien. De hecho, das muchos ejemplos. Eso favorece a la comprensión total de la idea. También preguntan Okay. que desde el hogar, ¿cómo podemos eliminar los prejuicios sobre la muerte y cómo podemos tocar el tema con los niños? La cuestión de hablar del tema de la muerte con los niños es una cuestión que está muy llena de tabú.
Nosotros creemos que los niños no son capaces de comprender la mortalidad porque somos una sociedad completamente adultocentrista, ¿no? Es decir, que nosotros creemos que todo el mundo debería de pensar como un adulto, ¿no? Y que todo lo que decimos como adultos es lo que tenemos de razón. Cuando un niño se enfrenta a una primera pérdida, y no nos vayamos tan lejos, que cuando los niños empiezan a aprender a decir adiós, popó, ¿no? Que parece un meme, pero que al final de cuentas es una despedida con respecto a un desecho, porque dejamos de verlo, ¿no? Le bajan al baño y se va, ¿no? Y entonces le dices adiós. Esa es una primera experiencia de duelo, que aunque no necesariamente hablamos de la ausencia o la pérdida de un ser querido, sí tiene que ver con la ausencia de un objeto como tal, ¿no? Y que al final de cuentas explicarle al niño que esto que está pasando es normal y que está bien que se despida, también permite mejorar la comprensión. Algo que nosotros hacemos como papás, como hermanos, como tíos, como cualquiera que sea el papel que nosotros desarrollamos, es decirle a los niños cuando se mueren sus abuelitos o algún primito que se fue al cielo de los abuelitos o está en el cielo, ¿no? Y entonces después tenemos a niños muy preocupados porque no ven a sus abuelitos en el cielo. Por más que voltean al cielo, no los encuentran, ¿no? Y entonces después encuentras frases de es que yo quiero ir con mi abuelito. ¿Y dónde está tu abuelito? Pues es que está en el cielo, ¿no? Y entonces tú como adulto entras en pánico porque obviamente nosotros pensamos cosas que ellos no. Pero explicarle a un niño que su abuelito murió y que ya no lo va a poder ver más, pero que aunque no lo pueda ver, lo puede recordar, puede ver sus fotos, puede hablar sobre sus experiencias, le va a ayudar a entender cómo funciona la ausencia. No les estoy diciendo que les digan, ay, es que se murió tu abuelito, ¿no? Y ya, se acabó, ¿no? Sino que se sienten con ellos y que expliquen cómo funciona la ausencia. Y la mejor forma de explicarlo, o de cuando hablamos de esta intervención con niños, es ayudarles con cuentos, con peluches, con series. Ahora hay caricaturas muy interesantes para niños que hablan sobre estas pérdidas también. Entonces, también con ejemplos también se puede ayudar. Pero sí es necesario que antes de que nosotros querramos hablar sobre la muerte con niños, hablemos sobre la muerte entre adultos. Porque si yo tampoco soy capaz de hablar sobre la muerte con mis propios pares, pues no voy a poder explicarle a un niño lo que significa que alguien muera, no la ausencia del otro. Y hablar con nuestros pares sobre muertes es sumamente difícil. Entonces, les invitaría como un ejercicio un día sentarse y decir, hoy vamos a hablar sobre la muerte. Papá, ¿qué es para ti morir? ¿No? ¿O qué quieres hacer si te mueres en un año? ¿No? ¿Cómo quieres tu velorio? ¿Cómo quieres que vayamos vestidos? ¿Dónde quieres que sea? ¿No? Desde la preparación como tal, y vamos disminuyendo la tensión y la frustración y el miedo que se genera pensar en que a lo mejor el otro en algún momento ya no va a estar. Pero sí es necesario hablar y es el primer paso. Si no lo hablamos, no podemos eliminar tabús y no podemos eliminar este miedo intenso que nos genera el diálogo con respecto a. Sí, y de hecho das un punto muy importante, ¿no? La voluntad anticipada, pero eso ya daría para otro tema, otras Sí, 2 horas. sí. Oye, también me preguntan que si se te ocurre algún tipo de checklist o una herramienta para poder llevar una mortalidad plena. Así como que a mí se me ocurra, no, pero yo tengo más bien una de estas mujeres adultas mayores con las que yo trabajé. A mí me sorprendió mucho porque ella sí parecía que llevaba una checklist. Ella decía que no, pero cuando tú le preguntabas sobre la muerte, ella decía que ya tenía absolutamente todo preparado. Ella ya sabía qué metas y qué objetivos sí había cumplido, qué cosas le faltaban por hacer, quién se iba a encargar de llevar el mariachi, qué comida iban a servir en su velorio, dónde iba a ser, quién se iba a encargar de sus papeles, a quién le iba a dejar qué cosas, y más aún, empezó a dar sus cosas por si acaso. Y se aseguró de que esas cosas
quedaran en las manos en las que ella quería que quedaran. Y entonces ella decía, es que así yo ahora estoy muy liviana. Yo ya me puedo morir el día que quieran, ¿no? El día que me toque, porque ya se había preparado. Entonces, a lo mejor no como una checklist, pero sí empezando por saber qué va a pasar si yo me muero mañana o en 3 días. ¿Qué estoy dejando y qué no estoy dejando? Prepararnos para la muerte no es nada más hacer un testamento y dejarle a los otros los papeles arreglados para que no se estén peleando después, ¿no? Pensar en la muerte o prepararnos para la muerte también significa trabajar de forma interna con nosotros mismos, saber qué sí hemos hecho y qué no hemos hecho. Quizá no como una checklist, pero a lo mejor a nivel de porcentaje, ¿no? Podemos hacernos una grafiquita y pensar qué sí estoy haciendo y qué no estoy haciendo, qué sí me estoy dejando sentir y qué no me estoy dejando sentir, qué miedos están entorpeciendo mi dinámica de vida como tal y a cuáles ni siquiera les estoy poniendo atención, ¿no? Porque pues mira, por más que se queden, que mejor se queden ahí enterrados, ¿no? Entonces, quizá la checklist sí puede ser interesante, pero a lo mejor habríamos antes de hacer una lista empezar a pensar qué tanto estamos haciendo hoy y qué tanto vamos a dejar si nos morimos en 1 o 2 días. Y entonces partir desde ahí. No sé si funcione. Licenciada Patsy, muy buenas noches, muchas Bueno, gracias. Tengo una pregunta. dígame. Por ahí, pues bueno, existen muchos términos, apodos, maneras de referirse a una persona que pierde a su esposa, se convierte automáticamente en viudo, tanto de la manera social, manera de llamarle, como de la manera legal. Cuando fallece por ahí un padre, pues bueno, uno se convierte en huérfano. Oye, pero cuando fallece un hijo, es tan doloroso, imagínate que creo que legalmente no existe un término. ¿Nos pudieras tú comentar algo sobre este punto? Gracias. Sí, es algo, por ejemplo, yo no soy madre, entonces ya desde ahí mi perspectiva con respecto a la ausencia o la pérdida de un hijo es limitada, ¿no? Pero yo sí he escuchado decir, por ejemplo, a mis papás, que mis papás perdieron a sus padres ya, decir, ¿no? Soy huérfano, es que ahora ya estoy solo, ¿no? Ya no tengo papás. Pero sí también los he escuchado decir, y cuando ustedes se mueran, ¿qué? Sigo siendo papá de todas formas, ¿no? Y yo creo que no perder o no cambiar ese rol sigue generando una carga y una pesadez que no nos podemos eliminar. Sigue siendo padre, pero ahora eres padre de la ausencia, ¿no? Y te sigues preocupando por el ausente, porque no sabes dónde está, no sabes dónde está tu hijo, ¿no? No sabes si tu hijo fue lo suficientemente bueno para llegar al cielo, o si las 2 o 3 cosas malas que hizo lo llevaron al infierno, ¿no? Por ponerle como distancia nada más, ¿no? Entonces, desde que no tenemos un término, ¿no? Porque como usted bien decía, quien pierde a su esposo se convierte en viudo, ¿no? Si nosotros, un nieto que pierde a su abuelo, pues se queda sin abuelos y ya, ¿no? Tampoco hay un término, pero pues nos quedamos sin abuelos, ¿no? Si perdemos padres, pues nos volvemos huérfanos, pero si perdemos hijos, seguimos siendo padres y extendemos el sufrimiento con respecto a la ausencia de nuestro hijo. Entonces, creo yo que ahí sí tendríamos, quizá no buscar un término, pero quizá sí entender que el que tengamos una ausencia con respecto a un rol social que es completamente fijo y que nunca se va a ir, pues sí puede alargar el sufrimiento. Y alargar el sufrimiento de ninguna forma es sano ni es beneficioso para nadie, ¿no? Solo nos causa muchísimas más cosas que no deberíamos de vivir. Muchas gracias, muchas gracias. A usted. ¿Alguien más desea tomar el micrófono para hacer alguna pregunta? Aparentemente no. Pues muchísimas gracias, Patsy. ¿Algo que tú quieras compartir que creas que es relevante ante todo lo que fue saliendo ahorita en la conversación con la audiencia? Sí,
es importante que, o más bien solo recalcarles, no como tarea, ¿no? Pero si lo quieren llevar como tarea, pues no tengo ningún problema. Pero sí que empecemos a expresarnos con respecto a la muerte. Vamos encontrando formas de hablar con los otros sobre la muerte. No sabemos cuál es o qué tan grande es el miedo de nuestro hermano, de nuestro padre, de nuestro abuelo, de nuestro hijo, de nuestro amigo sobre la muerte, y quizá hablar sobre eso puede disminuir una sensación de sufrimiento, ¿no? Y podemos evitar este alargamiento de sufrimiento que nadie queremos vivir ni que queremos experimentar observándolo desde fuera, ¿no? Entonces, les invitaría nada más a eso, a hablar sobre la muerte y hablar sin tabú y desde el respeto y desde entender que el otro puede no entender la muerte como yo la entiendo y puede no sentir la muerte como yo la quiero sentir, ¿no? Y puede no querer prepararse y puede simplemente decir, no, 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 y yo nunca voy a hablar sobre la muerte. Y desde entenderlo, desde comprenderlo desde ahí, desde el respeto y desde el acompañamiento, créanme que les va a ayudar también a entender cómo funciona o cómo estamos viviendo con el otro. Entonces, pues nada más eso, hablar sobre la muerte para poder hablar sin miedo a la muerte. Muchísimas gracias nuevamente. Y sí, lamentablemente tuvimos esta charla a esta hora, ya me vas a dejar pensando, entonces te voy a culpar por el insomnio. Sí, Pues perdón por eso. nada te preocupes, al contrario, gracias por tu tiempo, gracias por este material de calidad que siempre brindas como profesional, es algo que siempre te hemos admirado. Y pues a invitarlos a todos a ser conscientes de la realidad, dónde estamos, dónde estuvimos y a dónde vamos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los participantes y que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Espero que nos veamos pronto. Igual te comparto, la conferencia fue grabada. Por si gustas, Patsy, que te la brindemos, adelante, a tus órdenes. Y a los participantes, quienes formen parte del grupo, del colectivo, podrán poderla también visualizar las veces que gusten. De acuerdo, muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez, nuevamente. Que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.